la intención es que ahora vamos a hacer un poco de... ¿Qué pasa? Ni idea. Ni idea, vale. Fluye. Fluye. Vale. Bueno, si no se grabó nadie, ya sabemos. Si no se grabó nada, ya sabemos a quién culpar. A mí por no saber si el verde o el rojo. Sigue en verde, ¿eh? O sea, está bien. No sé. Vale. Tiene que ser verde, sí, es el verde. ¿Sabes? Ahora no, no. El famoso anda no anda. Que sea lo que pueda. Bueno, este lugar me imagino que muchos lo conocen porque bueno, es lo que ha hecho importante a Glastonbury en los últimos siglos, desde obviamente la visión cristiana. Obviamente que este territorio, como decía, es un territorio celta y previamente un territorio de Abia, en que se trabajaba el aspecto femenino, se trabajaba el despertar de la sangre femenina, la creación, la cocreación, y que posteriormente fue dominado por los hombres y luego otra vez por el cristianismo, y todos los templos y lugares sagrados o espacios importantes, divinos, que se trabajaban en este lugar, fueron oprimidos por el cristianismo. Este lugar obviamente es uno de ellos, y la importancia de este territorio, que tenía las fuentes de agua, así como todo este territorio por debajo, es un lugar antiguamente sagrado por sus aguas, ¿sí? Igual que cuando hablamos del aspecto femenino, tiene que ver con la creación, el útero y todo lo que es el mar, el océano, las aguas de creación. Por debajo de esta tierra fluyen muchas fuentes de agua que son sagradas e importantes para los antiguos y para la sanación. Después vamos a ir a una fuente de agua justamente relacionada con esto. También cerca está Bath, que es una ciudad antigua donde sale agua hirviendo, caliente, son termas, ¿sí? Que los romanos construyeron toda una ciudad alrededor de estas termas, y son las más importantes de Gran Bretaña. Toda esta zona representa en sí esa gestación y ese útero. Y la importancia de este lugar se mezcla con muchas historias al mismo tiempo. En primer lugar, como hablábamos recién, de que la historia más antigua, hace 12.000 años, implicó a los atlantes azules, que fueron los primeros que salieron al mundo a transformar el mundo. En sí, lo que tenemos que entender es de dónde venían y cuál era la importancia de la sangre y el femenino para ellos, que condicionó en cierta forma toda nuestra historia actual y lo que fue significando este territorio posteriormente. Nosotros como civilización humana venimos evolucionando del planeta Tierra, pero cuando se decidió crear esta especie de integración de todas las razas y las especies, los que más parecidos eran a nosotros y los que más genética pudieron entregarnos para ser de puente entre el cielo y la tierra, entre todos los seres de la galaxia y los seres de la tierra, fueron los arturianos. Los arturianos fueron los que en cierta forma nos unieron a las 12 razas de la galaxia, en las 12 familias de la tierra, y desde ahí se armó una gran constelación, una gran familia, que representó en sí a la humanidad, y desde ahí la genética inicial de todas nuestras razas hoy y nuestras familias álmicas hoy, que llevamos en nuestra sangre. Estos seres obviamente provenían de otro mundo, un mundo donde el oxígeno es muy diferente aquí y prácticamente no hay. Por lo tanto, no es un ambiente venenoso. No es un ambiente venenoso. ¿A qué me refiero? No sé si sabían, no quiero volver a nadie paranoico, pero el oxígeno es lo que nos está matando. Nos está oxidando y eso nos va destruyendo y nos va matando. Entonces, lo bonito de esa paradoja es que lo que nos da la vida es lo que nos está matando, ¿no?
Sin embargo, en otros planetas se vive muchísimo tiempo porque se adaptaron a otras frecuencias, a otras circunstancias, a otras formas de vivir, obviamente. Y dentro de algunos planetas de Arcturus no hay el oxígeno como hay aquí. Por lo tanto, no se oxida el cuerpo, no se oxida la sangre, y la sangre es del color real, que es azul. ¿Sí? La sangre nuestra, que es roja, es por la oxigenación, y por lo tanto se oxida la sangre, el hierro de la sangre, y es roja. De ahí viene el linaje de la sangre azul. Entonces se llamaba azules, tenían una tonalidad azulina de piel, lo cual hizo que muchos de los dioses de diferentes culturas que adoraban todos tenían la piel azul. Lo habrán notado en las culturas incas, en mexicas, en hindús, en Egipto, Osiris el azul, ¿sí? Muchos de esos dioses o sacerdotes a los que se honraba en realidad eran arturianos o provenían de planetas relacionados con Arcturus, donde la piel era azulina porque la sangre era azul. Una vez que se mezclaron aquí con los humanos, se volvió roja, pero ciertos sacerdotes trataban de mantenerse entre ellos, entre las familias, para no mezclarse con el resto de los humanos y mantener la sangre azul. Esto que hizo que, obviamente, los seres que más preservados tenían que estar eran las mujeres. Entonces las mujeres siempre estaban en las castas superiores, en templos, que al principio era como proteger y después fue como esconder, ¿sí? Porque solo la mujer podía gestar un nuevo azul. Entonces, por eso las mujeres eran las únicas capaces de adquirir toda la sabiduría y por lo tanto protegerlas hasta el punto de que de incluso ocultarlas, ¿no? Pero en ese momento del matriarcado, las mujeres en cierta forma se repartieron el mundo, hablaron de la construcción de la red a través del útero, y con el paso del tiempo estas mujeres fueron dirigiendo la red planetaria, hasta que los hombres otra vez volvieron a tomar el control y se focalizó todo en un solo punto, Atlántida. Cuando se focaliza en todo ese punto, se termina todo. Ahora, ¿qué sucede? A lo largo de la historia, esas mujeres que quedaron relegadas y fueron ocultas y se les menospreció el poder que tenían, tuvieron que sobrevivir a través de hombres. Entonces siempre había hombres delante que defendían a esas mujeres o que cuidaban a esas mujeres, o incluso transmitían la sabiduría interna de esas mujeres, pero a través de la voz de un hombre, ¿no? Y esto para poder defender el útero sagrado, ¿no? Y mantener el linaje. Entonces, aquí esta tierra de Avalon, que era una tierra de mujeres, una tierra de sacerdotisas, que gestaba esa información en su útero, en la época de la Inquisición, volvió a ser, en cierta forma, otra vez, a sentir el llamado de defender el legado también de la mujer, ¿no? Hoy estamos hablando de María Magdalena. En la época en que empieza la Inquisición, defendiendo el mensaje de Jesús, un grupo de personas que obviamente, como decíamos, los templarios, son en realidad inquisidores que al defender las tierras de Jerusalén se encuentran con un templo donde debajo estaban las escrituras que realmente hablaban de quién era el heredero del linaje de Jesús, que era obviamente una mujer, ¿sí? Entonces eso cambia toda su historia y crean la orden del temple, y por lo tanto los templarios que vuelven con la nueva información a defender el cáliz sagrado que es el útero, para que ese útero pueda ser protegido y cuidado por las personas que sabían la verdadera historia, que lo que había que proteger, la sangre de Cristo, era en realidad el útero de una mujer. Esa historia viene porque Miriam, que era María para los cristianos, Miriam era la descendiente de la casta Haya, que los Haya eran descendientes de la casta de los Isha, que los Isha provienen de Isis,
¿sí? Entonces la madre Isis, a través de las mujeres de su historia, fue entregando la información genéticamente hasta Miriam, que se lo pasa a la otra Miriam, Miriam la de la torre, ¿sí? Que en hebreo es Miriam Magdala, y la del pueblo de la torre. Y entonces a través de Jesús, y Jesús guía a estas mujeres a mantener su legado. ¿Cuál es el tema acá? Que cuando los templarios llegan a esta tierra que históricamente los druidas y los celtas defendían la parte uterina de la realidad, lo que sucede es que se empieza a crear un puente entre el nuevo mundo y el viejo mundo. Y por esto un hombre, un mago, Merlín, es el que busca crear ese puente en que las mujeres le enseñan a los nuevos hombres cómo mantener todavía ese legado a través del cristianismo y la nueva civilización. Y para eso busca un punto medio, alguien que pueda unir a todos los que estaban separados. Arturus, ¿sí? En sí es una leyenda, pero es una leyenda que se hizo real, ¿no? O es una historia que se terminó convirtiendo en un mito. Obviamente que toda la historia del rey Arturo y demás no figura como historia oficial ni real, porque no fue una historia que haya sucedido específicamente hace 1000 años, cuando existía esto, ¿no? Sino que fue una historia mucho más anterior, que igual que en Grecia o en Egipto, fueron pasando de generación en generación contando historias de la defensa de esa mujer, de la defensa de ese propósito, para poder gestar de nuevo aquí el valor del útero y cómo era la sangre azul, el linaje que se tenía que defender. Hoy las mujeres se desperdigaron por el mundo y esa sangre azul está en todas partes. Ya no es una familia o 12 familias que lo tienen, sino que eso se terminó, y por eso hoy puede ser cualquier mujer que tenga en su herencia las 12 familias, que hoy pueden ser casi todas, ¿no? Diría yo, debido a tantas migraciones y tantas mezclas que hubo en la historia. Entonces por eso se decía que cada uno tiene como una fracción de esa información real, que es muy difícil hoy trabajarla como uno solo, sino que se necesita despertar entre todos. Y esa unidad que se pedía tenía que ver justamente con los sacerdotes azules, que venían directamente de la unidad de la sangre. Entonces, la idea de venir a este lugar, a este punto, es porque en la leyenda o en la historia, cuando el cristianismo y la parte antigua de los druidas se une para tratar de defender ese legado femenino ancestral, se crea ese vínculo de Arturus otra vez como un punto de unificación de las historias, ¿no? Y sea una leyenda o una historia real, hace 1000 años se identificó este sitio como la tumba de ese rey Arturo, que Merlín preparó para convertir en parte como puente, ¿no? Y si esa historia fuera real, haya pasado realmente hace 1000 años, físicamente implicaría que la tumba original del rey Arturo está detrás de Steffi, ¿no? O sea, es ahí. Entonces, pero ¿cuál es el tema? Igual que cuando fui a Bretonia hace 3 meses atrás o 2 meses, que dije voy a ir a la tumba de Merlín a honrarlo, para el que no sabe la historia de lo que pasó, me dijeron, alguien de la red me dijo, la tumba de Merlín está ahí en un lugar que se llama la tumba de Merlín, en Francia, y entonces fui ahí y llevé ofrendas y digo, bueno, si él me está guiando en mi camino, entonces voy a honrar su tumba. Y cuando coloco todas las cosas ahí, levanto la vista y veo su sombra apoyado en la piedra diciendo, esta no es mi tumba. Y fue como, ah, bueno. Entonces ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Y entonces me dijo, no es mi tumba, pero estoy aquí porque todos dicen que lo es. Y esto es
a veces tenemos que estar donde los otros creen que estamos para que nos encuentren fácilmente, ¿no? Y muchas veces las entidades o los maestros hacen eso, ¿no? Por eso hay tantas Virgen María portadas en todos lados, ¿no? Tantas apariciones. Son las entidades tratando de presentarse allí donde más se los necesita para hacer un puente o un vínculo, ¿no? Y como este lugar fue un lugar tan importante para la unificación de los dos, la unificación del mundo antiguo celta y el mundo antiguo de Avia, defendiendo el legado femenino de los azules, de los arturianos, y que un rey, Arturo, unifique esos dos en la historia, en la leyenda, y que haya sido no real lo que pasó hace 1000 años, todos conocemos esa historia, ¿sí? Por los dibujitos de Disney o lo que sea, ¿sí? Por la espada en la piedra, que más que es una espada física tiene que ver con el empoderamiento propio, ¿sí? Del ser, de romper las estructuras para poder empoderarse a uno mismo. Eso es lo que la enseñanza más grande que Merlín le estaba dando al que sea un puente, ¿no? A todos los que trabajan por un puente, es romper las estructuras para empoderarse. Y eso es sacar la espada de la piedra, ¿no? Pasa que en las leyendas y las historias siempre se decoran las situaciones y terminan diciendo que es una espada y una piedra. Entonces, en cierta forma, este lugar aquí, este espacio, con el altar, el espacio cristiano, que en realidad es un predio que antes fue un lugar de culto también para las culturas ancestrales, es un puente interesante para hacer una muestra, sobre todo desde el aspecto femenino, como son más mujeres, desde el aspecto femenino, de entregar parte de nosotros, ¿sí? de nuestro ADN aquí, alrededor de la fuerza de Arturo, que es ese puente, ¿sí? Entonces la idea de trabajar esto también en relación a nuestro propio proceso de trascendencia es observar nuestra historia pasada y nuestra historia futura, de dónde venimos y quién queremos ser, ¿sí? Y crear ese puente a través de la integración de ambos, ¿sí? A través de la integración del empoderamiento del ser, de que yo soy el resultado de un pasado, que por más que ese pasado no me guste, yo soy ese resultado. Y para transformarlo en otra cosa, no tengo que negarlo, tengo que trascenderlo, ¿sí? Y trascenderlo es integrarlo en conciencia. Entonces, como estamos haciendo ese salto a la reunificación de la frecuencia azul, en que podamos otra vez despertar esos códigos antiguos que están hoy dispersos en la Tierra, para empoderar otra vez el femenino y por lo tanto tejer la red del planeta femenino en conciencia, tenemos que nosotros tomar conciencia de todo aquello que hemos dejado en el pasado, que no podemos trascender, y observarlo en lo que queremos ser, y depositarlo todo en un solo punto. Entonces lo que vamos a hacer es depositarlo en este punto, aprovechando la historia y la conciencia que todos tenemos de que Arturo fue un puente entre esos dos mundos, viejo y nuevo, en la sangre arturiana. En cierta forma es una pequeña constelación que vamos a hacer durante un momento aquí, en que cada uno desde su lugar va a representar a todos sus ancestros, ¿sí? Vamos a traer desde la madre y el padre hasta lo más lejos que podamos ir, ¿sí? En nombre o en imagen o en pensamiento, hacia lo más atrás que podamos ir, creando esta mesa redonda de la que se hablaba, ¿sí? A su alrededor, trabajando el empoderamiento. Entonces nos vamos a empoderar en nosotros, pasado, futuro, ¿sí? No importa el orden, depende de si son zurdos o pasado o futuro, y vamos a empoderar a nosotros mismos, ¿sí? De la forma que lo sientan, pero fortaleciendo el centro para poder sacar esa espada de la piedra. Entonces la piedra, hay que recordar, son todas las estructuras viejas que son las que queremos trascender. La espada es la herramienta para poder hacerlo. Y esa espada es
tomar fuerza y enfrentar a toda la historia y todos los seres de nuestro pasado, integrarlos en nuestra sangre y hacer esa entrega de liberación del patrón. Entonces, es una parte de realizar la trascendencia, que lo estamos haciendo con una historia global porque vinimos a este camino para trabajar la sanación de algo global, de la red, ¿no? Del útero global. Pero, como dije antes, lo hacemos desde nuestro propio proceso. Cada uno es el propio, pero en círculo somos uno. Ahí, ¿sí? Entonces, ¿se entiende? Sí. Tenemos que armar un puro círculo. Vamos a armar un círculo. Uno solo. Como estamos ahora, Estamos en dos. no importa, lo importante es que estemos en círculo, pero vamos a estar alrededor de Arturo. ¿Sí? Crear el puente arturiano de sangre. ¿Sí? Y ahí vamos a cantarle a los ancestros y a los futuros. ¿Sí? Proceso. ¿Sí? ¿Está? Una cosa antes de que nos acomodemos ahí. Antes de que, una vez que terminemos esto, ¿sí? Cuestión logística. A la 1:30 tenemos ¿eh? ¿Cómo se llama? Bueno, no, nos vamos a esperar allá. ¿Es la 1:15? Bueno, a las 2. Tiempo artista. ¿Sí? A las 2 en la puerta nos vamos al restaurante que está acá a 100 metros, ¿sí? De la puerta. ¿Cómo se llama? King Arthur se llama el lugar donde vamos. A las 2 en la puerta de aquí donde hemos entrado. A las 2, ¿sí? A las 2 en la puerta de donde hemos entrado. Yo voy a estar ahí esperando para que vayamos todos juntos y no nos perdamos, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Vamos a hacer este círculo, hacer esta tarea. Y si alguien después, escuchen, Silent, please. ¿sí? Si alguien cuando está haciendo la tarea después siente que se tiene que ir y hacer otra cosa en otro lado, vayan, ¿sí? Lo importante es que vamos a comer en el King Arthur, ¿sí? Y tener en cuenta que a las 3, ¿sí? A las 3 tenemos que estar en la otra punta, ¿sí? Para que calculemos los puntos. O sea, ¿Está? ¿a qué hora terminamos de comer? ¿A qué hora hay un punto? A las 2. O sea, yo voy a estar en la puerta de acá. ¿Sí? Después. No, después yo me paro y les grito. No, nos vamos. Y nos vamos todos juntos. ¿Dónde están los Exacto. Vamos todos juntos. No la pise. En el King Arthur nos van a dar la cena también. ¿Sí? El paquete. Bueno, ¿les parece? Nos vamos a poner en círculo acá alrededor. Ustedes gírense, ¿no?